Existe una oración que muchos de nosotros repetimos día tras día con la mejor de las intenciones, pero que, en el fondo, puede que no estemos entendiendo de la manera que imaginamos. Y lo más impactante es que esta confusión no proviene de un error nuestro, sino de un secreto que casi nadie te ha contado sobre la propia estructura de la fe. Sé exactamente lo que estás pensando en este momento. ¿Cómo que Dios no entiende mi oración? Y esa es la gran cuestión que debemos enfrentar de frente. No se trata de que Dios sea incapaz o de que falte poder en el cielo, sino de una arquitectura invisible que gobierna la comunicación divina. Algo que, si lo ignoras por completo, puede transformar tu clamor más sincero y profundo en un monólogo agotador, sin respuesta aparente, que te deja con una sensación de vacío y abandono. Muchas veces nos han enseñado a pensar en la oración como una dirección postal o un número de teléfono que debe marcarse perfectamente. Te arrodillas al lado de la cama, te sientas en el coche antes de entrar al trabajo o permaneces de pie frente al fregadero de la cocina mientras el agua sigue corriendo. Y mucho antes de que la primera palabra salga de tu boca, una pequeña pero persistente confusión invade el ambiente. Te preguntas en silencio, ¿con quién estoy hablando realmente? ¿Con el Padre? ¿Con Jesús? ¿Con el Espíritu Santo? Si digo el nombre equivocado, ¿mi oración llegará igualmente al lugar al que necesita llegar? Esta vacilación oculta y silenciosa es mucho más antigua de lo que imaginas. Ha habitado en el interior de creyentes sinceros durante más de 2000 años. El Nuevo Testamento nos muestra algo absolutamente intrigante. Los escritores bíblicos y los primeros cristianos simplemente no tenían esa rigidez ni compartían esta angustia moderna. Cuando lees atentamente las páginas de las Escrituras, descubres que Pablo ora directamente al Padre, mientras que Esteban, en el momento más dramático de su vida, clama directamente a Jesús. Por otro lado, Judas exhorta a la iglesia a orar en el Espíritu Santo. Lo más fascinante de todo esto es que ninguno de ellos interrumpe su escrito para disculparse. Ninguno trata esta variación como un error teológico o como un problema que necesita corrección. Lo que significa que, antes de preguntarnos a quién debemos orar, necesitamos hacernos una pregunta mucho más profunda, silenciosa y reverente. ¿Qué entendían estos hombres del pasado que nosotros, de alguna manera, hemos dejado de ver a lo largo de los siglos? Hay 3 entendimientos fundamentales que toda persona necesita tener antes de que esta cuestión comience a tener verdadero sentido en la vida práctica. No estamos hablando de 3 reglas jurídicas ni de 3 mandamientos pesados, sino de 3 llaves de pura percepción espiritual. Mientras estas 3 cuestiones no estén resueltas en tu mente y en tu corazón, la oración siempre parecerá el acto frustrante de marcar un número al azar y esperar que la persona correcta responda al otro lado de la línea. La primera gran realidad que necesitamos grabar en nuestra alma es que Dios es uno. Este es el fundamento de todo. Todo lo que el pueblo de Israel aprendió, la verdad absoluta que los niños judíos memorizaban incluso antes de aprender a escribir sus propios nombres, comienza en el texto sagrado de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, que declara con poder: «Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es». Presta mucha atención a esto. Dios es uno y no 3 dioses distintos compartiendo una oficina celestial. No son 3 trabajadores repartiendo tareas dentro de un mismo equipo corporativo. Es un solo Dios que se ha revelado a la humanidad en 3 personas perfectamente distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero estas 3 personas están perfecta y plenamente unidas en voluntad, en amor, en propósito y en mente. Esto lo cambia todo, porque significa que cuando hablas con una de estas personas, de ninguna manera estás ignorando o excluyendo a las otras 2. No habitan en habitaciones separadas del paraíso. No permanecen con los brazos cruzados esperando su turno para hablar.
Esta es precisamente la parte en la que la mayoría de las personas se equivoca silenciosamente. Nuestra mente humana tiende a imaginar el cielo como un gran pasillo con 3 puertas diferentes, y nosotros permanecemos allí en medio, angustiados, sin saber a cuál de ellas debemos llamar para ser atendidos. Pero la verdad revelada en las Escrituras no describe 3 puertas. Las Escrituras describen un único y soberano trono, y alrededor de ese trono existe una comunión tan perfecta, absoluta y completa que hablar con una persona de la Trinidad significa ser escuchado inmediatamente por todas ellas. El propio Jesús explicó esto con una claridad contundente en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30, cuando dijo: «Yo y el Padre uno somos». Observa que él no dijo que eran parecidos o que simplemente estaban de acuerdo en sus pensamientos. Utilizó la palabra uno. Y más tarde, en el capítulo 14, cuando el discípulo Felipe, invadido por la misma duda que nos asalta a nosotros, le pidió a Jesús que le mostrara al Padre, la respuesta del Maestro fue profunda: «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Necesitamos leer y digerir esta frase muy lentamente. Jesús no dijo que haría una presentación formal más adelante. Quiso decir que, si ya lo has visto a Él, la verdadera presentación ya ha ocurrido. Hasta que esta verdad quede firmemente establecida dentro de tu ser, cada oración que hagas se sentirá como una llamada telefónica inestable, llena de interferencias y con una señal deficiente. La segunda comprensión esencial es entender que cada persona de la Trinidad desempeña un papel único, y que la dinámica de la oración que vemos en el Nuevo Testamento respeta esos papeles sin ser rígida ni inflexible. La Biblia no funciona como un frío organigrama empresarial, pero sí nos ofrece un modelo increíblemente hermoso cuando finalmente logramos verlo con los ojos de la fe. Cuando los discípulos observaron la vida de oración de Jesús y le pidieron que les enseñara a hablar con Dios, el Señor no los miró y les dijo que oraran directamente a Él en aquel momento. En Mateo, capítulo 6, versículo 9, sus palabras fueron claras: «Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Él señaló más allá de sí mismo, dirigiendo la atención de aquellos hombres hacia la figura del Padre. Y no lo hizo porque fuera inferior en divinidad, sino porque su misión en la tierra consistía precisamente en llevar a los hijos perdidos de regreso a casa, y el hogar es exactamente el lugar donde está el Padre. Por eso, en Juan, capítulo 14, versículo 6, Él afirma de manera categórica que nadie viene al Padre sino por medio de Él. Por lo tanto, comprende esta dinámica divina. El Padre es aquel a quien pertenecemos y de quien buscamos acercarnos, y el Hijo es el camino vivo por el cual nos acercamos a Él. Un ser humano que ha estado exiliado y alejado de Dios no puede simplemente llegar a la puerta de la casa divina y fingir que tiene el derecho natural de entrar por sí mismo. Necesitamos a alguien legítimo que nos tome de la mano y nos introduzca en ese lugar. Jesucristo es esa mano extendida. Absolutamente toda oración legítima que hace un cristiano se realiza en su nombre. Y esto no sucede porque el nombre de Jesús funcione como una especie de contraseña mágica o un código secreto para abrir puertas, sino porque su nombre es la única razón jurídica y espiritual por la que somos bienvenidos en la presencia del Creador. Él es quien, con su preciosa sangre, abrió la puerta que había permanecido cerrada y custodiada desde los dolorosos días del Edén. Y entonces, dentro de esta misma estructura maravillosa, encontramos la obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27, algo que la mayoría de nosotros suele leer demasiado rápido, sin absorber el peso de la revelación. El texto dice que, de la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero el propio Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Detente un momento para meditar en la grandeza de esto. Hay un ayudador divino viviendo dentro de ti, alguien que conoce perfectamente aquello que tú no consigues expresar con palabras. Él toma las partes más profundas, heridas e indescriptibles de tu corazón, y las traduce en un clamor puro que se eleva hacia el Padre, pasando por los méritos del Hijo. Esto no es una simple metáfora poética para embellecer un discurso. Esta es la verdadera arquitectura espiritual de la oración cristiana. El Padre es aquel a quien acudes en busca de refugio. El Hijo es aquel por medio de quien tienes el derecho de acudir. Y el Espíritu Santo es aquel que te sostiene, te fortalece y formula el clamor cuando tus palabras humanas simplemente fallan. Por eso, cuando un creyente sincero entra en su habitación, se derrumba en lágrimas y clama solamente: Dios, ayúdame, sin poder especificar los detalles ni explicar las razones teológicas. El cielo no entra en crisis. El cielo no se confunde. El Padre recibe ese clamor. El Hijo lo presenta ante el trono con justicia. Y el Espíritu Santo ya ha realizado la traducción perfecta de ese dolor, incluso antes de que las palabras lograran salir de aquella habitación. La tercera comprensión transformadora es que la oración nunca fue ni será una transacción comercial. Es una relación viva. Cuando amplías tu visión para percibir esta realidad, la pregunta sobre a quién debes orar cambia de forma y pierde todo ese peso burocrático. Un niño pequeño que vive en un hogar sano, seguro y lleno de amor, no se queda llorando al pie de la escalera, calculando mentalmente a cuál de sus padres debe llamar primero para resolver su problema. El niño simplemente pide ayuda, y aquel que esté más cerca corre a su encuentro, sabiendo que el otro miembro de la familia también escuchó el llamado y está en perfecta sintonía. Esa es la imagen exacta y reconfortante que las Sagradas Escrituras pintan para nosotros. En Gálatas, capítulo 4, versículo 6, Pablo escribe con ternura que, porque ustedes son hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. La palabra Abba era el término íntimo que un niño pequeño utilizaba en la antigüedad para dirigirse a su padre. No se trata de un título formal de nobleza, ni de una expresión religiosa cuidadosamente ensayada en seminarios. Es simplemente el sonido puro y espontáneo que hace un hijo cuando necesita desesperadamente la protección de su padre, y aún ni siquiera ha aprendido a tener conciencia intelectual de esa necesidad. Es hacia ese nivel de intimidad y sencillez hacia donde la oración siempre ha apuntado desde el principio de todas las cosas. Ahora necesitamos abordar una parte que la inmensa mayoría de las personas nunca ha escuchado enseñar desde ningún púlpito. La verdadera razón de tanta confusión entre los cristianos acerca de a quién deben orar generalmente no tiene una raíz estrictamente teológica, sino una raíz profundamente emocional. En algún momento de su trayectoria de vida, debido a los dolores del crecimiento, a los rechazos sufridos y a las heridas familiares, muchas personas comenzaron a sentirse más seguras hablando con una persona específica de la Trinidad que con las demás. Hay quienes crecieron experimentando un miedo terrible y paralizante hacia sus propios padres terrenales, hombres severos, distantes o incluso abusivos. Como consecuencia, para esas personas, pronunciar la palabra Padre produce una carga incómoda en los labios y una barrera en el corazón. Quizás aprendieron de manera equivocada, a través de enseñanzas distorsionadas, que Jesús es el único ser amable, dulce y paciente de toda la historia, mientras que el Padre sería una divinidad severa, iracunda y lista para castigar cualquier error. El Padre es exactamente como Jesús. El Espíritu Santo habla exactamente como Jesús. Los tres comparten un único, idéntico y eterno corazón de amor dirigido hacia tu vida. Entonces, ante todo esto, ¿cómo debe orar realmente un cristiano en la práctica de su vida diaria? El modelo general que nos presentan las Sagradas Escrituras
es de una simplicidad absoluta, pero nunca fue pensado para convertirse en una ley opresiva ni en un manual rígido. Te acercas al Padre por medio de los méritos del Hijo, movido y sostenido por el poder del Espíritu Santo. Ese es, por excelencia, el camino de regreso al hogar. Pero si tu corazón, en medio de una madrugada oscura, difícil y solitaria, clama directamente el nombre de Jesús, Él te escucha y te recibe con amor. Si el Espíritu Santo conmueve tu interior y te encuentras hablando directamente con Él, debes saber que eso no tiene nada de incorrecto. Él es Dios. Lo que realmente importa para el trono celestial no es la precisión técnica del tratamiento que utilizas al comenzar tu oración. Lo que verdaderamente le importa a Dios es que hayas decidido acercarte. Un padre auténtico, cuyo hijo pequeño entra corriendo a casa llorando, herido y asustado, no interrumpe ese momento de dolor para verificar metódicamente qué nombre o título utilizó el niño al cruzar la puerta. Ese padre simplemente se arrodilla a la altura del niño, escucha su llanto y lo toma con ternura en sus brazos. Y todos los demás miembros de la familia que están presentes en esa misma habitación escuchan y acogen ese clamor de la misma manera. Es muy importante observar con atención lo que el apóstol Juan no dice en este pasaje. No dice que seremos escuchados si dirigimos nuestra petición a la persona correcta de la Trinidad. Utiliza el pronombre Él en singular, y lo hace porque el cielo no funciona como una central telefónica, donde las llamadas deben ser transferidas de una extensión a otra. El cielo es el hogar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo Dios, un solo corazón, una sola puerta de entrada y una única y eterna acogida para todo aquel que se acerca con sinceridad. Entonces, la próxima vez que te descubras dudando antes de comenzar una oración, si te encuentras bloqueado, preguntándote quién debería estar al otro lado de la línea para escuchar tu clamor, recuerda firmemente esto. El Padre te está esperando con los brazos abiertos. El Hijo es el camino vivo que garantiza que seas aceptado y escuchado. Y el Espíritu Santo ya está ahí mismo, dentro de esa habitación contigo, obrando en tu silencio y ayudándote a encontrar las palabras que tu corazón tanto necesita expresar. Necesitas entender de una vez por todas que no estás llamando a un desconocido ni intentando hablar con un extraño lejano. Simplemente estás regresando a casa, al lugar del que nunca debiste haberte alejado. Y cualquiera que sea el nombre que salga primero de tus labios, movido por una necesidad real y sincera, el mismo y único Dios responderá con poder, gracia y salvación. Esta es la verdad liberadora que la mayoría de las personas pasó toda su vida sin escuchar, y comprenderla cambia absolutamente todo en nuestra experiencia diaria con lo divino. El secreto es que Dios es uno. No existe una dirección equivocada en el cielo. Cuando clamas, Dios, ayúdame, el Espíritu traduce tu gemido, el Hijo presenta tu clamor y el Padre lo recibe. Vas al Padre, por medio del Hijo, en el Espíritu. Es una relación, no una transacción. Si esta revelación tocó tu corazón y deseas profundizar tu conexión con Dios, deja tu amén en los comentarios y comparte este video. Tu manera de orar nunca volverá a ser la misma.